Dos teorías rivalizan en cuanto al origen de esta acepción de la palabra bolsa. La primera de ellas asegura que apareció en Bélgica, derivando del apellido de un rico particular de Brujas, Van der Bors, en cuya residencia los banqueros de la ciudad se reunían para intercambiar cartas de crédito y otros títulos. Según los partidarios de la segunda teoría, el término vendría simplemente de unos sobres de cuero destinados a contener dinero, denominados, por supuesto, bolsas. Con el tiempo se convirtió en un término genérico, pasando a designar cualquier lugar en que la gente se reúne para intercambiar productos o las más de las veces dinero. Estos productos pueden ser acciones de sociedades, títulos de empréstitos emitidos por los estados o las empresas, materias primas industriales como el cobre, el aluminio, el zinc, o agrícolas como el trigo, maíz, café o cacao. Por último, la palabra ha sufrido una especialización, pasando a designar el lugar en que se intercambian las acciones de las sociedades. Desde entonces, el término bolsa se ha mantenido vigente y más tarde, en 1460, se fundó la Bolsa de Amberes, primera institución de carácter bursátil, tal y como conocemos en la actualidad. Posteriormente, en 1570, se fundaría la Bolsa de Londres y en 1595 la Bolsa de Lyon. La tan conocida Bolsa de New York, la bolsa de valores más famosa del mundo, sería fundada 200 años después, en 1792, y posteriormente la de Francia en 1794. Todo esto hizo que con el paso del tiempo se fueran creando otras bolsas de valores por otras ciudades importantes del mundo. Dependiendo de las relaciones que mantienen las distintas bolsas dentro de un mismo país, se encuentran dos modalidades. Por un lado, encontramos países que tienen conectados todos sus mercados, dando lugar a una integración de un único mercado, como puede ser Alemania, Estados Unidos, Suiza, etc. Por otro lado, existen otros países que han eliminado los distintos tipos de mercados de valores que existían y los han sustituido por una bolsa de valores única. Como ejemplo claro de esto último, nos encontramos con el caso francés. Sin embargo, la tendencia principal en la actualidad es la de unificar los mercados, teniendo como claro ejemplo las bolsas de New York, Londres y Tokio. Todo esto es un derivado de la importancia que tiene hoy en día la globalización. De manera que el mercado de valores está compuesto por un conjunto de instituciones y agentes financieros cuyo principal objetivo es gestionar y negociar los distintos tipos de activos financieros, acciones, obligaciones, etc.
se encarga de realizar la captación del ahorro proveniente de las empresas o de los particulares. Este mercado puede dar grandes beneficios a los inversores, pero también proporciona una fuente de financiación a todas aquellas empresas que necesitan de captación de capital a través, por ejemplo, de la emisión de acciones u obligaciones. Por añadidura, gracias a esto, tal mercado de valores se halla dotado de una gran liquidez, puesto que cada individuo puede vender sus acciones en el momento que estime más oportuno. Mercados los hay de dos tipos, primarios y secundarios. Los mercados primarios son aquellos donde se lleva a cabo la emisión o salida de nuevas acciones. En ellos se realiza la venta y colocación de los activos de forma directa por la empresa, sin intervención de los intermediarios, o de forma indirecta a través de intermediarios financieros. Si se opta por la venta de acciones de manera directa, ello se puede realizar a través de un contrato prefijado, denominado venta en firme, o llegando a un preacuerdo entre el emisor de las acciones y los intermediarios, donde estos últimos realizan la venta de las acciones en paquetes, los llamados stand-by. Los mercados secundarios son aquellos en donde las acciones que ya han sido previamente emitidas en el mercado primario son colocadas de forma simultánea, en tiempo real, por compradores y vendedores, dando lugar a que se negocien de nuevo esos títulos, obligaciones u acciones, dotando de una gran liquidez al sistema económico. En la actualidad, los mercados de valores más organizados son las bolsas de valores, que ofrecen al sujeto posibles ampliaciones de capital y otorgan liquidez a raíz de la compra-venta de títulos de carácter financiero. Dentro del mercado de capitales, es en el mercado secundario donde se negocia la compra-venta de todos aquellos valores previamente emitidos en el mercado primario, letras, bonos, acciones y obligaciones. La compra de los valores en el mercado secundario puede realizarse directamente a través de un intermediario financiero o a través de la bolsa. Por tanto, se puede definir la bolsa como un mercado especializado donde se negocia la compra-venta de activos financieros emitidos con anterioridad en el mercado primario. La compra-venta de acciones puede realizarse en todo momento y en cualquier cantidad a su respectivo precio, el cual viene determinado por la oferta y la demanda. Las bolsas, dependiendo de su regulación, permiten que los mercados bursátiles, entendidos como un mercado regulado y centralizado, permitan a las empresas financiar sus proyectos e inversiones a través de la venta de activos o títulos y donde los inversores tengan la posibilidad de efectuar la compra de esos activos o títulos y puedan intervenir y llevar a cabo operaciones de intercambio tanto como personas o en tanto que empresas y organizaciones nacionales o internacionales.
La bolsa cumple unas funciones importantes dentro del sistema financiero de un país. A saber, promueve un mercado de valores, dando lugar a la participación de una mayor cantidad de inversores a través de la compra y venta de los valores que se encuentran suscritos en ella. Igualmente propicia la eficiente canalización del ahorro nacional interno hacia las necesidades de inversión de las entidades emisoras, públicas o privadas, que requieren de recursos financieros adicionales. También ofrece al inversor un marco de legalidad y de seguridad en las transacciones que se realicen en el mercado de valores. Adopta asimismo medidas que dan lugar a la confianza del sistema, permitiendo una mayor participación de inversores, ya sean grandes o pequeños, y ampliando el abanico de posibilidades de inversión. Asimismo, también se vela porque se cumplan todas las normas y regulaciones que dan lugar a la transparencia del mercado. Lleva el registro de las negociaciones y precios efectivos de los valores y pone a disposición del público toda la información sobre lo que acontece en el mercado bursátil, contribuyendo también a la difusión de esta información necesaria a la toma de decisiones. La bolsa es, pues, el método por el cual las empresas pueden financiarse a través de la adquisición de obligaciones y acciones. Antiguamente, tanto las empresas como el Estado dependían de los bancos. Ellos eran los encargados de concederles préstamos de capital para poder llevar a cabo sus inversiones, teniendo que devolver al final del periodo la suma de capital prestada más una serie de intereses. Esto generaba una dependencia de las empresas y los estados con respecto a los bancos. Gracias a la bolsa, estos dos tipos de agentes pueden encontrarse. Los agentes que tienen necesidad de financiación pueden encontrar a los agentes que tienen capacidad de financiación. Como resultado, una antigua economía de endeudamiento da lugar a una nueva economía de mercado financiero, entendiéndose como mercado financiero, según la definición económica, al lugar, mecanismo o sistema electrónico, hoy en día, donde se negocian los activos, productos e instrumentos financieros, o se ponen en contacto los demandantes y los oferentes del activo, y es donde se fija un precio público de los activos por la confluencia de la oferta y la demanda. Gracias a este nuevo mercado financiero, las empresas son menos vulnerables frente a los bancos, ya que se produce una disminución de las cargas de intereses. Con respecto a su regulación, el mercado de valores y de instrumentos financieros se encuentra regido por una serie de normas de carácter europeo. La cuestión del control del capital de las empresas constituye un tema fundamental en el seno de nuestras sociedades. Se han hecho revoluciones y contrarrevoluciones para determinar a quién
debe pertenecer, si al conjunto de los ciudadanos, representados por las colectividades locales o los estados, o a los accionistas privados. En el estado actual de cosas, la cuestión parece zanjada, pues nos hallamos en el interior del marco del capitalismo y en él hemos de interactuar. Traslademos el debate al campo político, que no es el que nos ocupa en el ámbito de este podcast. Una vez dicho esto, notemos que en el contexto europeo, la propiedad de ciertas empresas que proporcionan un servicio público, transporte, energía, correo, se presta todavía a debate. Si bien el sector privado gana constantemente terreno en ellas, el Estado sigue manteniendo un cierto número de acciones que le conceden el estatuto ya de socio mayoritario, ya de socio minoritario. En cualquier caso, con un peso importante en su seno. Ello es así porque el poder político no puede desentenderse por completo del poder económico, pues la producción de bienes y servicios determina la riqueza del país, el bienestar de los ciudadanos y el mantenimiento de un cierto orden social. Que el Estado gestione él mismo la actividad económica o que se contente con promulgar las reglas que la rigen y de controlar su correcta aplicación, en cualquiera de los dos casos se halla fuertemente implicado en la materia. Y también en cualquiera de los dos casos se requerirá la presencia de capital. En efecto, el Estado también se ve obligado a solicitar préstamos, aunque a un interés privilegiado, ya que, en principio, un Estado no se arruina nunca. Si necesita verdaderamente dinero, aumenta los impuestos. Por regla general, salvo contadas excepciones en la historia, si prestamos al Estado, estamos prácticamente seguros de obtener el reembolso. En cambio, si prestamos a una empresa, aunque hay más riesgos, también podemos obtener mayores beneficios.